Yo soy médico y siempre me dediqué a la investigación, soy un médico muy raro, pero es así, pues todos somos, ¿ves? No, no le he dicho raro sin querer, o sea, lo digo siempre, soy un médico raro, pero es verdad que estamos en un sitio raro, pues somos todos raros. Y lo que os quería contar con esta diapositiva es un poco que lo que sabemos de la microbiología, lo que sabéis de las bacterias, pues todo es todo lo que nos mata. O sea, nosotros los médicos nunca nos ha interesado las bacterias que tenemos en nuestra piel y que no nos causan patología, ni las que tenemos en el intestino, porque lo que nos interesa simplemente es las que nos matan, las que nos dan infecciones, las que sabemos cómo cultivarlas, cómo eliminarlas. Desde hace unos años, pues gracias a la tecnología, teníamos una tecnología que ya era amplificar el ADN, ya veíamos que había unas bacterias ahí. Cuando a alguien se le ocurrió pues, estudiar las que hay en el intestino, se sorprendió de la cantidad que había que no conocíamos. Entonces, a partir de ahí, a que se ha creado mucha información, seguro que todos habéis oído hablar de la microbiota y de lo que nos influye, y en relación a esa pregunta que me hacía Yolanda de cómo la microbiota hace la epigenética, pues deciros que sí, o sea, que esto es la explicación de todo, ¿no? Esa explicación de por qué hay gente que come mucho y tiene un fenotipo delgado, hay gente que no come y tiene un fenotipo obeso, hay gente pues que fuma muchísimo y no tiene cáncer de pulmón y otros que no ha fumado nunca, pues sí lo tiene. Entonces es muy fácil echar la culpa a las bacterias y yo vengo aquí de abogada defensora de las bacterias para deciros que es verdad que sería muy gratuito y a mí me encantaría poder decir que todo lo que nos pasa es culpa de esas bacterias, pero no estoy tan segura de que lo vayamos a lograr, ¿vale? Sin embargo, sí deciros que cada vez estamos más convencidos del verdadero efecto de esta microbiota, sobre todo la intestinal, que es donde más tenemos, en la parte de la salud de las personas, ya que la tenemos muchísima. Venga, os voy a contar esto para que os hagáis una idea, porque yo vengo, o sea, trato de poner las cartas sobre la mesa. Es verdad que la microbiota a mí me encantaría que tuviera que ver no solo con los cavernomas, sino con 1500 cosas más, pero voy a tratar de poneros un poco las cartas sobre las mesas. En el 2008, un holandés, Patrice Cani, que además nosotros luego le invitamos a venir a Madrid a una conferencia con nosotros, trató de hacer un estudio sobre la obesidad. ¿Qué necesito? La parte de la epigenética, ¿qué necesito para ser obeso? Estos dos ratones que veis ahí son dos ratones que están seleccionados por sus genes para ser obesos. O sea, son ratones ya mutados y que van a ser obesos, pero además les daban de comer una dieta muy, muy rica en grasa. O sea, sin darles de comer grasa ya hubieran sido obesos. Además les complementan una dieta muy rica en grasa, pero uno de ellos está en exposición ambiental, el que tiene el fenotipo obeso, está claro, y el otro lo mantienen en esterilidad. Es decir, el otro ratón está metido en una caja donde no hay ningún microorganismo, se filtra el aire, se filtra la comida, todo tiene antibióticos por todos los sitios y ese animal no tiene ningún microorganismo en su cuerpo, ¿vale? El experimento concluye cuando sacan al animal de la esterilidad y lo ponen en contacto con su hermano. Este experimento obviamente pues nos rompió nuestros esquemas de la obesidad, que como también sabéis es una patología muy frecuente, y mucha gente estaba convencida de que habíamos encontrado la cura de la obesidad, ¿vale? 2008-2025, no tenemos ninguna cura de la obesidad, ¿vale? Ser conscientes de que en esto que es obesidad, que es un tema que interesa a muchísima gente, que se han publicado millones de artículos, que hay millones de investigaciones, nos hemos conseguido descifrar dónde, qué parte de la microbiota codifica esa obesidad. Sin embargo, todos estamos convencidos que así es. O sea, todos sabemos que así que existe una relación muy directa entre la microbiota intestinal y la obesidad, pero no hemos sido capaces en todos estos años, que ya han pasado muchísimos, como veis, no hemos sido capaces de descubrir dónde está el link. Entonces, esto os lo digo como ejemplo para que seáis conscientes de que probablemente no es la explicación para todos. Sí sabemos que hay algo que contribuye, clarísimamente, pero no vamos a ser capaces como tan fácil de coger un microorganismo, una enfermedad. Cuando yo tengo una neumonía, siempre tengo una bacteria que me causa esa neumonía y yo lo sé. Esto es una cosa diferente porque hablamos de una comunidad que tenemos a lo largo de todo el intestino y tenemos entre 10 y 12 metros de intestino, ¿vale? Entonces, toda esa comunidad tiene un efecto, pero bueno, no es tan fácil. Yo creo que ya todos habéis oído hablar mucho de microbiota y seguro que estaréis hasta aburridos. Yo personalmente estoy aburrida ya de la culpa que se le echa a todo y es verdad que, bueno, pues como entre 1 kilo y 2 de vuestro peso no es vuestro, es de los microorganismos y sobre todo en el colon es donde más hay.
¿Vale? Sabemos que tenemos casi el mismo células humanas que de microorganismos. Cada uno de nosotros es único y eso es algo que incluso se aplica dentro de la microbiología forense para ver si se pasa algo con los cuerpos, se estudia el perfil de microbiota intestinal porque es muy diagnóstico de una persona. No podríamos vivir sin esta microbiota. Hoy en día sabemos que nos aporta unas vitaminas que nosotros como humanos no producimos, que nos ayuda a digerir los alimentos de una manera muy especial. O sea, no podríamos vivir sin esos microorganismos que tenemos en el intestino, ¿vale? Eso lo tenemos seguro. La mayoría de ellos están en el colon y para que os hagáis una idea, otra de las cosas que nos preocupan ahora, el cáncer de colon, que está aumentando mucho la prevalencia, sobre todo en gente joven, si lo pensáis, el cáncer de intestino delgado casi no existe. Y curiosamente el cáncer de colon sí, y sabemos que está muy relacionado con las condiciones de anaerobiosis y de producción de metabolitos de esa microbiota intestinal, ¿vale? O sea que sí tenemos claro. Pero bueno, os pongo aquí un poco esto que sigue siendo verdad. Todos veis un círculo o veis un cuadrado y las dos cosas son verdades, ¿vale? O sea, que tengáis claro siempre que es antes el huevo o la gallina. Yo tengo esta microbiota porque tengo un cavernorma o tengo el cavernorma porque tengo la microbiota. Es algo que tenemos todavía que dilucidar. La mayoría de las personas no hemos sido capaces de saber dónde es el huevo antes que la gallina. Sale esta semana en no sé qué medio sale un artículo muy interesante sobre los deportistas de élite, que no sé si sabéis que a los deportistas de élite también se les ve una microbiota especial que consume sobre todo el lactato y que son capaces de aguantar más tiempo sin cansarse. Entonces, dentro de eso está previsto hacer controles antidoping para ver si se han suplementado con determinadas bacterias los deportistas de élite, ¿vale? Porque se ve que son capaces de aguantar más. Ahora bien, vuelvo a preguntar lo mismo. Yo soy un deportista de élite porque desde que nací tengo estas bacterias o a base de entrenar he acostumbrado a esas bacterias y por eso están seleccionadas, ¿vale? Bueno, que sepáis que dentro de vuestros intestinos pues hay muchas bacterias, que es lo que es mayoritario, pero también tenemos virus, que casi siempre son desconocidos y que no los controlamos. Hay hongos, hay parásitos que son incluso beneficiosos. Siempre hemos pensado, y todos tenéis en vuestra cabeza parásitos algo malo, pues hay parásitos que contribuyen a nuestra salud y que cada día estamos más interesados en estudiar. Todo esto está muy de moda y está en la calle y seguro que todos habéis oído hablar de esa palabra que a mí me ataca el intestino delgado, que es disbiosis, que todo el mundo dice, tengo una disbiosis intestinal. No, bueno, ahora mismo seguro que conocéis a alguien que no toma gluten, no toma leche con lactosa, no todo el mundo, ¿no? Que yo siempre me dio en broma, digo, ¿dónde estaba el bar de la Edad Media con la leche sin lactosa o el trigo sin gluten, ¿no? Bueno, es verdad que la evolución de la sociedad pues ha ido avanzando. Nadie tenemos una vaca en nuestro salón para recoger la leche fresca y la leche que tenemos viene en Tetrabric y la cadena de la alimentación tiene que tener unos aditivos alimentarios para poder mantenerse. Es muy útil levantarse y tener la nevera llena, no tener que salir a cazar un mamut. Entonces esto nos ha cambiado mucho y de alguna manera también ha cambiado pues la manera en la que comemos. Sobre todo ya no comemos comida cocinada, sino que mucha es procesada con muchos aditivos en los que no pensamos que esos aditivos también tienen un poder antimicrobiano, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo que pongo siempre y lo entendéis súper rápido. El pan de molde, los jóvenes no, pero los mayores cuando éramos pequeños, si lo dejabas 3 días fuera de la nevera, lo tenías que tirar. Nunca hemos tenido un pan de molde 3 días. Ahora mismo, si tú dejas un pan de molde, una hamburguesa, lo que queráis, un donus, lo que queráis, lo puedes dejar 10 años y está impertérrito, ¿no? O sea, no le crece ningún hongo, no le crece nada, eso lleva unos aditivos. No, o sea, no estoy echando, o sea, no quiero que nadie se vaya a otro lado, ¿no? Pero que seáis conscientes de que lo que coméis también es lo que influencia a vuestra microbiota y al final todos esos aditivos que limitan el crecimiento de los hongos en el pan también nos limitan el crecimiento de los hongos en vuestro intestino. Y todo eso tiene que ver. Hay mucha gente ahora con mucha patología digestiva. Es verdad que antes pues no le hacíamos mucho caso a esto los médicos, pero ahora todos sabéis lo que es una dieta FODMAP, que es una dieta antiinflamatoria en la cual eliminamos todo aquello que pueda ser fermentado por la microbiota y la mayoría de la gente, yo lo que me encuentro es gente que restringe tanto todo lo que pueda fermentar que al final solo come arroz y pollo. Y eso es un error. O sea, cuanto más diverso sea vuestra alimentación, más diversa va a ser vuestra microbiota. Muy importante que tengáis en cuenta eso, que restringir nunca es salud, ni dar antibióticos nunca es salud, ¿vale? Los antibióticos es un arma que hemos tenido para muchas dolores de tripa, que no tiene ningún sentido porque al final es un círculo vicioso que acaba en más. Yo lo digo pues porque
soy consciente de que cada uno tiene su momento y su patología, pero hay mucha gente que ante, bueno, pues lo que llaman la disbiosis, el SIBO, mil cosas más en las que no voy a entrar porque no es objeto de este tema, pero por si, bueno, dejo ahí el mensaje. Ahora mismo cualquier enfermedad que busquéis, incluida la cavernomatosis, y no estoy muy cerca yo, se ve bien. Es que si me alejo no me oyen, ¿no? Pero sí, Bueno, yo, si no me lo decís, perfecto. si no me lo decís. Cualquier enfermedad que busquéis implicación de la microbiota la vais a encontrar. Esto es una revisión de hace ya tiempo. Todo, o sea, si tenéis que ser rubios, morenos, va a ser debido a vuestra microbiota. Y eso no es así, ¿vale? Quiero explicaros y dejaros bien claro que cuando hacemos análisis de microbiota lo que hacemos es coger muchos pacientes, muchos controles sanos y estudiar sus heces. Para empezar, ya las heces cada vez nos gusta menos esa muestra. Las heces es una forma muy fácil de obtener la microbiota porque no hay que meter un endoscopio, realmente no hay que coger una biopsia, pero las heces es un resumen de mucho trayecto y realmente entendemos que no es así la realidad, ¿vale? Y luego lo que cogemos es mucha gente de un lado y mucha gente de otro, hacemos una secuenciación masiva del ADN y entonces somos capaces de decir que estadísticamente, con un poder estadístico, los que tienen la enfermedad significativamente tienen algo más que los que tienen el otro. Vale. ¿Cuál es el problema? Pues como os decía, en vuestros intestinos podéis tener entre 700 800 bacterias diferentes. Entonces, esto no es como que sube una y baja otra. Suben 15, bajan 25, entre medias se quedan 200, no es tan fácil. Y todo lo que utilizamos es tecnología basada en la estadística, que sí que es verdad, no es que sea mentira, pero quiero decir ahora, yo siempre he preguntado, si cojo 100 rubios y 100 morenos, ¿tienen diferencias en microbiota? Sí, os confirmo que sí. Son estudios que hacemos desde una perspectiva de la composición, ¿vale? La composición hace ya muchos años que la venimos haciendo y no nos lleva a ningún sitio. No hemos conseguido saber por qué los obesos tienen una cosa y los delgados tienen otra. Y no hemos llegado a ningún sitio como os he dicho antes. Entonces, cada vez estamos pasando más a lo que llamamos la funcionalidad. Nos interesa mucho más saber qué están haciendo esos microorganismos, ¿no? Aquí esta diapositiva un poco es, no sé si hay expertos en la sala o si luego alguien quiere yo le puedo decir más. La composición de una microbiota normal después de hacer muchos sanos se asimila a lo que decimos esto, 60% de firmicutes, 35% de bacteroidetes, que son bacterias diferentes, pero cada uno tiene la suya y eso no lo podemos. A mí se me cayó mucho el velo cuando hicimos un estudio en el Ramón y Cajal con obesidad mórbida, que tenemos una unidad de cirugía bariátrica, y tenía un montón de obesos mórbidos y un montón de sanos. Y si yo ponía en el ordenador los obesos y los sanos, yo no sabía quién era solo por su microbiota. ¿Vale? Entonces ahí se me cayeron mucho las vendas de los ojos a mí y a mucha más gente. Como os digo, cada vez nos interesa más la parte de la composición. Bueno, ya sabéis todos que la raza, el sexo, sobre todo la dieta, obviamente. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque obviamente la microbiota no solo interesa desde los cavernomas, sino desde cualquier otra enfermedad. Estamos muy, muy al tanto de todo ello. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora estamos buscando lo que llamamos los ácidos grasos de cadena corta. Son unos ácidos que producen exclusivamente las bacterias. Se supone que solamente las bacterias del intestino lo pueden hacer, que son estos aquí, están en inglés, short chain fatty acids. Y estos son acetato, butirato, propionato y algunos minoritarios, ¿vale? Estos ácidos grasos son importantes porque las bacterias lo fermentan a partir de las fibras que nosotros no digerimos. Yo siempre he pensado esa cosa de cuando comemos alimentamos también a nuestras bacterias, pero tenéis que ser conscientes de que como organismo superior yo no voy a dejar el azúcar o las proteínas de calidad para las bacterias, rápidamente el intestino las absorbe, ¿vale? El intestino delgado las absorbe en sus primeros tramos. Y lo que yo no puedo digerir es lo que mis bacterias se alimentan. Vale, por eso decimos muchas veces la fibra, lo importante de la fibra. Las bacterias sobre todo fermentan esa fibra que para los humanos es indigerible, pero ellas sí lo logran fermentar y producen estos ácidos grasos de cadena corta que sabemos que son muy importantes para la inflamación. No sé si os sonará, pero específicamente el butirato es una molécula que a nivel del intestino grueso pues es muy importante porque alimenta las células del intestino e impide que se inflamen, ¿vale? Este butirato es el único ácido graso de cadena corta que está ahora mismo en la farmacia, que se puede comprar y se puede tomar. Realmente
No se ha demostrado ni se han hecho estudios serios, o sea, quiero decir que no es cuestión de que os lo compréis y os lo toméis, porque no es cuestión de eso, ¿vale? Es cuestión de que hay una relación entre el butirato y la inflamación sistémica, ¿vale? Y estamos muy interesados en ello. En este sentido, deciros también que también se ha visto que el paso de determinadas partes de las bacterias, sobre todo los lipopolisacáridos, que es la envuelta de las bacterias, consigue hacer una inflamación, digamos, general. Hay gente que está inflamada sin hacer nada y se le echa la culpa pues, a ese paso de sustancias a través del intestino. Este sí que nos interesa mucho más, en vuestro caso, a ver si consigo el TMAO. TMAO es una molécula que a partir de la carne roja, sobre todo, que es muy rica en colina, bueno, pues las bacterias de nuestro intestino la transforman la colina en trimetilamina y luego nuestro hígado humano la transforma en trimetilamina óxido, es el TMAO, y este se supone que es el inicio de la placa arteriosclerótica. Este sí que tiene que ver con eventos de infartos y de accidentes vasculares, ¿vale? Por aquello de que un poco está ligado, ¿no?, a la parte de cavernoma. Este en concreto, además del TMAO, también se han estudiado ahora unas moléculas que son derivados de los indoles y que también tienen mucho que ver. Os voy a poner luego resultados nuestros, o sea, es como todo. Yo no hubiera dicho jamás que las bacterias de mi intestino tienen que ver con un infarto, pero tenemos evidencias de que sí, ¿vale? Tenemos evidencias, ojo, que luego hay que demostrarlo y hay que hacer eso. O sea, estos estudios no es como que levanto una mañana, cojo 50 infartados y lo hago, ¿vale? Hay que demostrarlo bien. Os lo voy a enseñar nuestros resultados luego. Triptófano, también lo decíamos antes con Yolanda, la parte de la inflamación, de la depresión que tenéis, hay mucha literatura en la calle. Estoy deprimido por mis bacterias intestinales. Ojalá, ojalá pudiera ser tan fácil, ¿eh? Ojalá. Yo creo que ahí tenemos que dar muchas vueltas. Que haya una cierta evidencia, sí, pero que lleguemos a demostrarlo todavía nos va a costar un poquito, ¿vale? Y en el caso del hígado graso no alcohólico, es una patología muy común de muchísima gente, gente que no toma alcohol y que sin embargo tiene unas lesiones hepáticas exactamente igual que si toman alcohol. Pues deciros que sí se sabe, y que sí, yo incluso he contribuido con ello también un poco, las bacterias intestinales también fermentan y también producen alcohol, ¿vale? Realmente podemos encontrar gente que tiene un síndrome que se llama autocervecería y que consigue llegar a tasas de etanol muy altas. Y lo cuento específicamente porque mi último artículo es un señor de Logroño, de La Rioja, de San Pedro, que tuvo un accidente de tráfico, salió, había pasado 2 horas en urgencias, le pilló a la policía y tenía tasa de alcohol por las nubes, volvió al hospital, se ingresó, estuvo 48 horas, bueno, muy largo de contar, pero bueno, este señor al final sí se demostró que cada vez que comía pan, patata, pasta, fruta, fermentaba y tenía una borrachera importante, ¿vale? Este señor le conseguimos cambiar su microbiota y al final, bueno, pues está fenomenal. Está en los medios, ha salido por los medios y yo lo he publicado en una revista muy importante que es Journal of Hepatology, así que bastante bien. Bueno, por último, el autismo. Pues el autismo es otra cosa que yo como microbióloga siempre pienso, ¿qué hago yo ahí? Tengo siempre el síndrome de la impostora, ¿eh? Y lo digo de verdad porque soy médico y quiero poner mucha ciencia en todo lo que digo. O sea, no me gustaría que os quedarais con la cosa de todo puede ser con la microbiota, porque lo que quiero deciros es, todo tenemos que demostrarlo. Todo puede ser, pero todo tenemos que demostrarlo, que es lo importante. Pues el autismo, yo nunca me quise dedicar al autismo, pero como hago el trasplante fecal, pues los padres venían a pedir y yo les daba un café y los sentaban en la mesa y empezaban todos a contar. No, este niño era normal hasta que... Y todos empezaban a contar hasta que tuvo una otitis, hasta que tuvo una faringitis, hasta que le dimos el antibiótico por no sé qué. Y yo empecé a tirar del hilo por algo pues que podía ser microbiota, porque si habían tomado muchos antibióticos esos niños. Todo esto con cautela, que no estoy diciendo los autistas se deben a los antibióticos, pero sí que empezamos también a coger todos los artículos publicados y veíamos que los autistas tenían mucho Clostridium, que es una bacteria que todos tenemos, pero ellos tenían mucho más que los otros niños, ¿no? Entonces, bueno, sí que hicimos la hipótesis de que Clostridium puede generar una neurotoxina y nos dieron un proyecto y estamos estudiando cómo las bacterias aisladas del intestino de los autistas producen unas toxinas especiales que inhiben las conexiones sinápticas. Esto lo hemos hecho en un modelo de ratón, tanto en Ramón y Cajal como en Barcelona, con otra gente, y sí que encontramos que determinadas bacterias pueden producir unas toxinas que tengan una interacción con las terminaciones nerviosas. De ahí
a que logremos la cura del autismo, por supuesto, ya os digo que no. Es una enfermedad muy compleja en la que intervienen muchas cosas, pero si podemos contribuir a algo, en eso estamos, ¿no? Entonces, lo quiero dejar claro porque no es cuestión ni que demos antibióticos ni que dejemos de dar, ¿eh? O sea, no es tan sencillo como eso. Simplemente poneros que estamos encima de esto, que tenemos un proyecto bastante importante en autismo y que sí que hemos encontrado una relación muy importante con la microbiota intestinal y lo estamos publicando. Todo esto que veis aquí tan sencillo, bueno, nosotros ahora en el laboratorio medimos los ácidos grasos de cadena corta, somos capaces de medirlos y estamos haciendo modelos para intentar tener valores de normalidad. Yo no sé si es normal tener butirato 100 o 150. Estamos tratando de llegar a acuerdos entre los laboratorios para poner la normalidad, ¿vale? Todo esto que veis aquí tan sencillo, la realidad es esta, donde las bacterias, la bacteria del piso de arriba segrega butirato, la bacteria de abajo se lo puede degradar y entre medias está el humano, ¿vale? Recordar que siempre somos un organismo superior. No vamos a dejar que las bacterias hagan cosas sin control. Entonces, yo quiero poner en la mesa que existe una sospecha de que la microbiota puede contribuir a muchas cosas, sí, que tenemos que demostrarlo, sí. Yo os ponía el ejemplo de la obesidad. Desde 2008 se está buscando dónde está la causa y no la hemos encontrado, ¿vale? Os voy a contar aquí los resultados que tuvimos en Ramón y Cajal. Esto pues es otra locura. Yo es que soy muy floja y no sé decir que no a casi nada y así me va en la vida, pero es lo que tengo. No puedo decir otra cosa. A mí todo me apasiona y me gusta y no... Estos son gente que tuvo infartos menores de 55 años sin factores de riesgo. Ni eran obesos, ni fumaban. O sea, no tendrían por qué haber tenido un infarto. Y son gente que se reclutó para otro estudio que tenía que ver con los reumatólogos. Entonces me convencieron pues para medir el TMAO, que es la sustancia que os he dicho antes que creíamos esta. TMAO, como veis, estos son los sanos y los controles tienen más TMAO, el acetato también tiene más, el propionato y todo eso tiene significancia estadística. Donde aparecen las estrellitas es porque la estadística dice que eso es diferente. El butirato, o sea, la gente que había tenido un infarto de menos de 55 años sin factores de riesgo, sus metabolitos que producen sus bacterias, solamente sus bacterias, son estadísticamente significativas, son diferentes. ¿Vale? ¿Os queda claro? Bueno, si os veis aquí un poco hago el resumen, tienen los negros son los que han tenido el infarto y los grises son los sanos. Entonces, los que han tenido el infarto tienen más TMAO, más acetato, más butirato y menos propionato, es lo que veíamos. La cosa interesante de esto es que lo seguimos durante 3 meses. A las 12 semanas les volvimos a tomar sangre. O sea, les tomamos la sangre cuando tuvieron el infarto en urgencias y a los 3 meses después. Y a los 3 meses, curiosamente todos, menos este señor, si os fijáis, todos han bajado muchísimo la producción de TMAO. O sea que podría coincidir una producción puntual de esta sustancia, del TMAO, con el evento cardiovascular, pues podría, ¿vale? Con el infarto agudo podría. Entonces estamos siguiendo, estamos investigando todavía sobre eso, porque veis aquí el butirato que os decía antes, el butirato todos lo tenían muy bajo y le subió, el acetato no encontrábamos tanta diferencia, ¿vale? Y el propionato tampoco. Entonces, bueno, pues hay indicios de que al menos TMAO o butirato están implicados en los accidentes, digamos, cardiovasculares. ¿Que podría ser transponible a vosotros como cavernomas? Pues yo creo que deberíamos estudiarlo, creo que es nuestra obligación porque al final una de las cosas que tenemos que hacer los investigadores es estudiar algo como esto que vosotros proponéis. Para eso hay que hacer, como sabéis, un estudio serio, hay que hacer un proyecto, tiene que haber un comité de ética y son muchos pasos los que hay que dar, pero bueno, pues deciros qué indicios hay. Yo me dedico a la transferencia de microbiota fecal, que también quiero dejaros claro que no es algo tan sencillo como quitaros todas vuestras bacterias y poneroslas de un sano, ¿vale? Porque otra cosa importante es que las enfermedades en las que tenemos que investigar son aquellas que se puedan prevenir o curar. Es decir, yo entiendo que estudiar la microbiota de una persona con cavernomas, decirle que tiene una bacteria o unas bacterias que pueden contribuir a su enfermedad, después como médico lo que tengo que hacer es cambiárselo, ¿no? y asegurarle que le voy a conseguir algo sano. Entonces, bueno, para aquellos que tuvieran duda,
La parte de trasplante de microbiota fecal solo está aprobada para la diarrea por clostriditis difícil y solamente la que es recurrente, ¿vale? Nosotros como centro de investigación que somos sí que hacemos algunos estudios pues, para otras cosas como infección urinaria, otras cosas, y en el caso del cavernoma pues quizás se podría hacer una propuesta a la Organización Nacional de Trasplante, que es la que nos regula ahora, de estudiarlo y de ver si cambiáramos la microbiota, qué podría pasar. Pero no es algo tan sencillo. Yo llevo muchos años, acaba de hacer 10 años, el 18 de marzo hizo 10 años del primer trasplante fecal en Ramón y Cajal, y deciros que hoy por hoy no sabemos qué es lo que hacemos cuando cambiamos la microbiota de una persona, ¿vale? O sea que no es tan sencillo como que cojo a un sano y se lo paso a un enfermo, y todavía nos queda. Yo quiero terminar diciendo que cada vez que os besáis, cada vez que os tocáis, cada vez que nos encontramos gente que somos diferente, se produce una transferencia de bacterias. Acordaros que el COVID nos enseñó lo fácil que era que los microorganismos se transmitieran. Esto lo digo por la parte de que no, yo personalmente como microbióloga he cambiado mucho mi sentimiento, ya no me paso la vida limpiándome, desinfectándome, sino que quizás tengamos que aprender a convivir con nuestras bacterias, ¿vale? No es tan fácil como que nos estemos siempre duchando y desinfectando con los alcoholes. Cada vez que os dais un beso son 80 millones de bacterias las que pasan de una persona a otra y son bienvenidas, quiero decir. O sea, como humanos estamos preparados para todos los días meter muchas bacterias en nuestro tracto digestivo. Y eso no nos da patología. Lo que pasa es que todo lo que sabemos sobre las bacterias siempre ha ido asociado a la infección y a la enfermedad. Entonces, por eso estamos todos tan limpios y tan desinfectados. Pero recordar que no hace mucho tiempo el humano no se lavaba los dientes nunca, no se duchaba nunca y la humanidad seguía adelante realmente, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos y nada, quedo pendiente de preguntas.